Muy buenas tardes. Eh, por aquí estamos en un lugar muy hermoso, en un rinconcito cerca de la barranca del río Cupatizio y escuchando el hermoso rumor de agua caer, manar, que tantas cosas nos dice. Hoy precisamente es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y creo que tiene mucho que ver con el maltrato que le damos al ambiente, los deseos ciegos, pero también hay buenos deseos y hay un fenómeno también muy interesante que los deseos estructuran nuestra mente, nuestra conciencia, y por eso esta hermosa tarde, acompañados de mi querida amiga Gabriela Ceja, que nos visita del norte del país y que le encanta estar en Uruapan por su parte y que le encanta conocer, explorar sobre la sabiduría de Oriente y Occidente. Entonces, que es un puente que nos une, vamos a abordar la importancia de saber más cómo funciona el deseo, nuestros deseos, que son diferentes de las necesidades. Y me voy a y lo titulé esto, un escrito que hice que se llama El deseo supremo y el juego de desear. Son en realidad dos partes. Esta fundamentada en Meloni, que es un teólogo español, catalán, experto en religiones comparadas, en diálogo interreligioso, filósofo y jesuita. Muy profundo, es ahora muy famoso en España en estos tiempos, en un libro maravilloso que se llama El deseo esencial. Y después vamos a pasar a abordarlo de otro punto de vista, el deseo, a través de Anselm Grün, alemán, que es el autor más leído, católico, el escritor católico más leído en el mundo. Entonces vamos a principiar con este tema tan fascinante. Entonces se llama, repito, El deseo supremo y el juego de desear, y este escrito es por su servidor, Juan Manuel Madrigal, aquí en Uruapan, Michoacán, por aquí estamos. Bueno, en primer lugar, la palabra desear viene de decidere, que significa hacia los astros. Es el poderoso impulso de la vida universal desplegándose en nosotros. Los seres humanos somos un incesante desear de cosas específicas, pequeñas o grandes, y a la vez tenemos un anhelo permanente de algo más, ¿verdad que es cierto? Esta fuerza ancestral y totalizante inscrita en nosotros es un almacén de energía que toma formas y siempre busca objeto de satisfacción para calmar su sed. Es la energía básica del universo. Para llenar deseos buscamos cosas, personas, belleza y conocimiento. En última instancia, la fuente de todos los deseos es el ser primordial o vacío fértil, que le llama el budismo, el cual es el uno, la bondad, verdad, belleza, abierto, libre y simple, sencillo. Es una presencia siempre presente. El deseo supremo o esencial es el propio ser primordial, el Dios, el vacío fértil, quien es el anhelo de hacernos partícipes de su ser. Somos el deseo de Dios. Así, el deseo supremo es energía primordial, resonancia y nostalgia por nuestro origen último. El deseo es a la vez una sensación de separación y ausencia, cuando no se ha comprendido su fuente y movimiento. El deseo no debe ser una fuerza ciega, indiscriminada, totalizante, obsesiva, adicta, insaciable, pues puede destruirnos, lo cual es una regresión. En vez de colmarnos de felicidad, hay que limitar los deseos insanos. Necesidad y deseo son diferentes. La necesidad está ligada a los instintos automáticos y repetitivos, a una cadena de reflejos. El deseo sano es novedad, creatividad, sentido que lleva a la libertad, no se queda en el azar. Los deseos tienen dos direcciones: expansión, ligarse, y contención, renuncia, desprendimiento.
Es decir, tenemos deseos de estar con algo o alguien y después tenemos deseo de alejarnos, de no estar cerca de esa persona o objeto o situación. Deseamos pues que la necesidad está ligada a los instintos automáticos y repetitivos, a una cadena de reflejos. El deseo sano es novedad, creatividad, sentido que lleva a la libertad, no se queda en el azar. Los deseos tienen dos direcciones: expansión, ligarse, y contención, renuncia, desprendimiento. Su equilibrio, el principio de realidad, es el arte de vivir. La satisfacción de todos los deseos sin discernir nos destruye. Lo real no es el objeto exterior, sino una imagen mental. Los objetos del deseo son objetos imaginarios. La imaginación es la capacidad simbólica. Lo deseado, pequeño, relativo, es un símbolo del deseo supremo. ¿Cuál es este deseo supremo? En realidad lo que queremos en última instancia es amar maduramente, lo cual implica respeto, cuidado, responsabilidad, justicia, ternura y conocimiento. El ritmo sabio del deseo es satisfacción, contención, trascendencia. Hay que vigilar lo repetitivo y regresivo, lo cual está ligado al principio de placer, es decir, la vía corta y fácil, entre comillas, fácil. La imaginación ciega excita irracionalmente. Los deseos y necesidades organizan o desorganizan a la conciencia, a nuestra mente, a nuestra vida, ya sean sanos o insanos, éticos o egoístas. Nos conducen en diferentes direcciones, pues, los deseos sanos o insanos. El deseo supremo, más poderoso, es desear tener la capacidad de amar maduramente para así ayudar a que todos los seres dejen de sufrir y sean felices. Esto implica comprender que nada existe por sí mismo, que todo es interdependiente, lo cual el budismo le llama vacío fértil. Hasta aquí vemos el punto de vista muy profundo y muy hermoso de Javier Meloni, de su libro El deseo esencial. Está editado por la editorial Sal Terra, La Sal de la Tierra, en España en el 2009. Y ahora vamos a abordar al deseo en un libro maravilloso de Anselmo Grün, benedictino alemán, que es el lector más leído, como les decía, católico más leído en el mundo, muy cerca de la psicología de Jung, muy profundo, y de la meditación del budismo zen, y además es muy profundo conocedor de todas las tradiciones religiosas, espirituales y ascéticas de la historia del cristianismo. Vive en Alemania y tiene un libro maravilloso que se llama La experiencia de Dios a través de los sentidos. Es un libro maravilloso. Y aquí resumí un capítulo que se llama Experiencia de Dios y Deseo. Experiencia de Dios y Deseo, y van a ver a qué gran profundidad nos lleva. Entonces, mis notas lo resumí, lo sinteticé, y agregué unas cositas por allí mías, tratando que fuera más sencillo, más claro, accesible, y entro a eso. En primer lugar, nos dice Anselmo Grün, nos lleva a comprender de que no es posible ver a Dios directamente, como dice toda la tradición bíblica, pero lo podemos vivir, tenemos experiencia de Él, si lo sentimos en todas las cosas como el fundamento originario de todo ser, ya sean objetos físicos, mentales, personas, etc., como el fundamento de todos los seres que existen, de todos los entes. El deseo infinito, Dios, no se puede saciar con cosas finitas, cosas que perecen. Por eso nos dice, el deseo es el reflejo de Dios en nuestra alma. Es la huella de Dios en nuestro corazón, es la puerta para que entre Dios. Fíjese qué interesante. En vez de rechazar al deseo, mejor hay que tener buenos deseos y sabios deseos. Y mientras no encontremos a Dios, que es el anhelo de ser co-creadores, aprendiendo a amar maduramente a los seres humanos, a las cosas, a nuestro planeta,
a propósito de este día. Entonces, seguimos en el deseo insaciable, por eso tantas adicciones, ¿verdad? El deseo en relación al desarrollo humano, expansión de la mente y la búsqueda de Dios, históricamente fue desarrollado profundamente por San Agustín de Hipona y por Bernardo de Claraval en la tradición cristiana, católica. La satisfacción de deseos pequeños nos cansan en vez de satisfacernos cuando son repetitivos y abundantes. Fíjense qué interesante. La rutinaria satisfacción de muchos deseos nos cansan en vez de satisfacernos. De ahí luego viene el famoso vacío existencial, que hay gente que lo tiene todo, come de todo, hace de todo, especialmente cuando tiene poder económico, pero hay un vacío existencial que muchas veces llevan al suicidio o a una vida profundamente frustrada o a la creación de violencia. Es muy importante comprender que el ser humano es deseo de amor incondicional. Es decir, nosotros, tú, yo, somos seres deseantes de amor incondicional. Observémoslo y lo verán. El deseo busca entregarse, alguien dice por allí. En realidad, fíjese qué interesante. En realidad, el desear algo a alguien es que queremos entregarnos. Y por eso esto le llevó a aquel famoso poeta alemán Rainer Maria Rilke, dijo muy hermosamente, esa es una de sus palabras, casi poema, muy profundo y retador. Enviado desde tus sentidos, ve hasta el límite de tu deseo y dale cuerpo. Lo repito, enviado desde tus sentidos, ve hasta el límite de tu deseo y dale cuerpo. Fuerte, intenso, ¿verdad? Este deseo que busca piel, cuerpo, en que satisfacerse, puede ser inclusive en ideas, cosmovisiones, visiones, proyectos, es el sello de Dios que traemos desde el nacer, cada uno de nosotros. Sin deseo no se produce nada, el deseo nos da potencia, es la base de la pasión benigna. Y el fin del deseo es entregarse a algo mayor, en este caso a Dios, es decir, lo ilimitado, y el deseo, el amor incondicional, ¿verdad? El deseo nos lleva a Dios cuando lo buscamos con sabiduría, montados en el elefante del deseo, en el viento gentil o inteligente y sabio del deseo. La sabiduría es, pues, sentirse en casa en cualquier parte. Novalis, el poeta, le llamaba la flor azul. Eso es importante en relación a los deseos, ¿verdad? Porque se acaba allí una inquietud. Por eso, en realidad, desde un punto profundo, el deseo es anhelo del origen, como seres humanos y del misterio de la vida y del universo, de nuestro ser. La esencia del deseo es el origen como deseo, el deseo como principio, y el deseo como principio entonces son posibilidades. En realidad, desear intensamente es abrirse a posibilidades, observemos eso, es muy interesante. Y por eso entendemos también, esta es una observación muy interesante que hace Anselmo Gurión, que las adicciones son deseos reprimidos, porque estamos reprimiendo el deseo de lo ilimitado que es Dios, es decir, entender de que esa sed nunca se acaba hasta que no comprendemos que se apaga esa sed dando de lo mejor de nosotros, aprendiendo a amar maduramente en vez de usar a las personas. El deseo es el existencial fundamental del ser humano, decía San Agustín, que era tan realista. San Agustín de Hipona. El deseo es el existencial fundamental del ser humano, de cada uno de nosotros. Y también hace la observación muy interesante Anselmo Gurión de que el deseo de mucha abundancia de riqueza económica, el deseo en realidad es un deseo de paz, porque creemos que nos va a dar seguridad,
y que ya no vamos a desear. Muy paradójico, interesante. Por eso el deseo intenso, esa ansia de lo totalmente otro, en última instancia de Dios, y Dios quiere decir lo máximo que puede ser pensado, y también aquí nos permite entender que la abundancia material, cuando no comprendemos el juego del deseo, pues nos puede llevar a ese vacío existencial que mencionábamos, que tenemos todo y al mismo tiempo sentimos que algo nos falta y nos aburrimos, que es raíz de muchas violencias y tristeza. Algo que enfatiza mucho Grün y es muy hermoso, es que no hay amor sin deseo, no hay amor sin deseo, porque el amor es salir de sí, deseo de relación, de unión absoluta e incondicional. Y la otra cuestión muy realista y muy hermosa que nos recuerda Anselmo Grün es que amar a un ser humano es comprender que esa persona que estamos tratando de amar no es un Dios perfecto. Se me hace muy humilde y muy hermosa. El deseo nos pone en contacto con nosotros mismos. Eso es muy, muy profundo y muy hermoso. El deseo nos pone en contacto con nosotros mismos, con nuestro corazón. El deseo benigno ensancha nuestro corazón y nos mantiene abiertos, activos, alerta, gozosos, como esta tarde que me siento tan gozoso. El deseo puede convertirse en experiencia de Dios, del misterio de Dios, de la búsqueda de nuestro origen. La decepción por personas es buena en cuanto nos remite al anhelo de Dios y experimentarlo. También es interesante comprender que no se puede manipular al deseo. Somos el gran deseo, el deseo de infinito. Somos lo que deseamos. El deseo es vida. Por eso las promesas, por ejemplo, del budismo son muy hermosas. A todos los seres que sienten, prometo salvar. Todas las pasiones destructivas, prometo apagar, desterrar o controlar. Todos los deberes para la comunidad, prometo realizar en la medida de mis posibilidades. Es interesante comprender que dejar de tener buenos deseos es dejar de amar. Cuando nos empezamos a morir en vida, a apagarnos, es que nuestros deseos no son intensos. Hay que desear noblemente, amar. Hacerlo es invocar a lo eterno. Aquí concluyo con, casi es un poema que voy a hacer donde resumo estos, con el siguiente que ya es de mi cosecha. Este es un poema que lo titulé Mi deseo de tu espíritu y cuerpo, mi deseo de tu espíritu y cuerpo. Sentir nobles deseos es palpar, ver, oír, oler, saborear a Dios, el misterio del agua, los árboles, la miel, el perfume de las flores, la mano de la persona deseada, besarla en los labios correspondidos, hacer el amor con la pareja, es decir, intento milagroso de comunión, de fundirse, de ser comprendidos, fluir con el otro ser en cuerpo, mente e imaginación. Deseo del deseo que se ve a sí mismo en el espejo, juego terrenal y divino. De una u otra manera, desear noblemente, correspondidos o no por un ser humano, nos ennoblece, como decía Octavio Paz. Soy lo que es mi más profundo y vigoroso deseo. Como es mi deseo, es mi destino. Como decía el Dhammapada, un maravilloso texto budista. Deseándote o deseándote noblemente a solas, soy y somos felices tú y yo, juego de tú y yo, espejo mutuo o dos espejos
Es el canto de Dios mismo, del ser y del no ser, danzando en invierno y primavera. Pues, con esto concluimos esta breve inmersión a la fuerza y poder y sabiduría del juego del deseo. Muchísimas gracias por su gentil atención. Muchísimas gracias a mi querida amiga Gabriela Ceja, Gab, por ayudarme a realizar este video, esta comunicación, que ya tenía tiempo de hacerlas, pero todo tiene su tiempo y hay sincronías muy hermosas como la de esta bella tarde en que todo se da. Muchísimas gracias, bendiciones abundantes para cada uno de ustedes y todos los seres pasados, presentes y futuros. Muchas gracias por su atención, muy buena tarde. No sé si quieres mostrarle, Gaby, el lugar tan hermoso donde estamos, la fuente en su esplendor. Gracias. Hasta luego.